Y luego el muy democrático diario El País tomó el relevo de la censura. Por cierto, en la edición digital pone tomo. Ahora hablamos de las erratas, que no es una cosa grave, y de los errores, que sí lo es. El muy democrático diario El País tomó el relevo de la censura haciéndome el honor de 2 editoriales absurdos y sectarios. Me han censurado otros periódicos de los que no quiero acordarme. Me ha censurado, no faltaba más, la llamada dictadura silenciosa. Está en su papel. Recientemente me han censurado la Iglesia y el Estado en sus varios estamentos, la Compañía de Jesús y el Opus Dei, por decir lo que creo la verdad sobre ellos. Varias personas e instituciones me han censurado de frente y por la espalda. Me ha censurado, como él sabe hacerlo, a través de insultos, el vicelíder del PSOE y el anterior líder del PP, que me llamó historiador a sueldo por el delito de haberle barrido en unas elecciones murcianas. Me ha censurado, a veces de manera muy alevosa, alguna que otra editorial. Algún día detallaré estos alardes impotentes de una censura a la que creí haber dado un golpe de muerte entre 1973 y 1974. Luego ha rebotado con peores artes y a veces amparándose en la Constitución. He creado la editorial Fénix para decir a pleno pulmón lo que no puede decir, entiendo que se rata en otras partes, lo que otros no se atreven a decir. Este libro demostrará una vez más que me sigo ciscando en la censura. Madridejos, Toledo, octubre de 1993. Y resulta que esta aventura autoeditora es algo que también justifica por su pasado, en el que dirigía ni más ni menos que la modélica, prestigiosísima, sensacional Editora Nacional. Lo dicen varios pasajes del libro. El pataleo de Carrillo, los comunistas, algunos historiadores tuñonianos y algunos periodistas indocumentados contra la formidable conjunción reforzada y remachada por la incomparable Historia del Ejército Popular de la República del general Ramón Salas, que publiqué en 4 grandes tomos en la Editora Nacional cuando la dirigí en 1973, ha sido tan lamentable como ridículo. Por cierto, que para publicar la historia de Ramón Salas tuve que convencer a Franco, a quien algunos miembros del búnker habían pretendido engañar hablándole mal del libro. Cuando Franco pudo ver los 4 tomos, se alegró muchísimo de haber dado, tras un pequeño forcejeo, la autorización. Si en vez de Franco esa autorización hubiera dependido de la llamada Fundación Francisco Franco, sin duda ese libro, esencial para la historia de nuestra guerra, no hubiese aparecido. Bueno, pues no es poca cosa, desde luego, dirigir la Editora Nacional, y además en pugna con Franco para ver qué se publica y qué no. Y sin embargo, el autoeditarse hace que pierda un montón de equipo y aparecen errores que le quitan a uno toda la devoción y que demuestran que Ricardo de la Cierva no está hecho de una pasta muy diferente a la de otros catedráticos y comete errores vergonzosos. Ya vimos esa frase de los pueblos que no conocen su historia están condenados a repetirla. Y dice, no sé de dónde viene. Hombre, es una variación de un pensamiento de Santayana, de George o de Jorge Santayana. Y eso desde luego demuestra una debilidad teórica, una debilidad a propósito de la filosofía de la historia en Ricardo de la Cierva más que notable. Pero es que aquí encontramos cosas que son igualmente espantosas desde el punto de vista, desde la perspectiva, desde lo que atañe al idioma, a nuestra tan maltratada lengua castellana, porque vamos a ver si lo encuentro. Bueno, el caso es que usa un partitivo como un ordinal. O sea, quiero mostrarlo.
Bueno, pero ahora no... Lo he visto en la edición en papel. Se usa un... Bueno, y además, quizá no sería demasiado difícil. Bueno, venga, sí, vamos a buscarlo. Simplemente por Avo, porque no recuerdo cuál era ese ordinal. Pero el caso es que, claro, eso es intolerable en alguien que se supone que es un maestro de la pluma o que intenta escribir bien, como... Aquí está, sí, no me lo he inventado. Dice, el pasaje es este. Aparece un poema en el documento 48 y dice, pues se lució el futuro y 16º ministro de Cultura, honra y prez del progresismo europeo. O sea, es un poema de Jorge Semprún. Es un poema de Jorge Semprún, que desde luego poéticamente es bastante objetable. Pero ¿cómo Ricardo de la Cierva, un catedrático, un señor con estudios, puede presentarlo como 16º en lugar de como 16º? Y muchos errores semejantes que hubieran quedado ocultos por una edición con un equipo de gente que corrija y que pues quedan al descubierto. Y uno ve que, desde luego, que Ricardo de la Cierva es menos listo y escribe peor de lo que él supone. Bueno, el poema es: la clase obrera es huérfana, son huérfanos los cargadores de Bilbao, los que trabajan en Éibar el acero, los marinos de Ondarroa y de Laredo, los mineros de Mieres, de Langreo, las mujeres de Murcia en el mercado, los pastores de Gredos, las muchachas que lavaban la ropa en el arroyo, y el albañil es huérfano y su duelo brilla en la negra cal de los andamios. La clase obrera es huérfana en Manresa y en Sabadell. Por toda Barcelona corre un rumor de llanto y de promesa. Se nos ha muerto Stalin, su bandera levantaremos hasta la victoria. Madrid se ha estremecido, no habla nadie. En el camino triste hacia el trabajo, Madrid calla y recuerda. Se nos ha muerto Stalin, su partido proseguirá la ruta que él abriera. Los que sufren del hambre, los que venden al capital su fuerza de trabajo, los que no tienen nada que perder y un mundo que ganar, los que veían ese mundo ganado y defendido de Shanghái a Berlín, más feliz cada día, engrandecido por la mano de Stalin. Claro, un segundo, dice Berlín, a lo mejor pronuncia Stalin. De Shanghái a Berlín, más feliz cada día, engrandecido por la mano de Stalin. Todos ellos son huérfanos, se nos ha muerto el padre, el camarada, se nos ha muerto el jefe y el maestro, capitán de los pueblos, arquitecto del comunismo en obras gigantescas. Se nos ha muerto, no hay palabras. Redoblen los tambores del silencio. Se nos ha muerto Stalin, camaradas. Apretemos las filas en silencio. Y comenta, pues se lució el futuro y 16º, terrible, ministro de Cultura, honra y prez del progresismo europeo. Apretemos las filas, versión comunista del Prietas las filas que cantaba Falange. Jorge Semprún, verdugo de la pobre Pilar Miró, vive Dios, de todos los disparates que escribió en 1900, bueno, y vengador de Berlanga, claro, en ese sentido, que luego lo llevó a todos a la cárcel. Esto de que se le aparece... Pilar Miró con Solana detrás, me parece que era Solana, y además ahí hay un parecido con Miguel Reyán bastante notable. Sí, tengo algo para usted. ¿Qué era? Y dice Solana, el cese. Bien, pues el vengador de Berlanga habría sido Semprún. Bueno, este libro depende en grandísima medida de los Semprún, de los testimonios de los Semprún. Por supuesto que hay otras muchas fuentes bastante contundentes, todas desde la izquierda, todas desde el comunismo, del socialismo o del anarquismo. Desde la izquierda hay condenas contra Carrillo que desde luego a veces son mayores a las que encontramos entre los franquistas o en la causa general, etc. Bueno, pues usa mucho a los Semprún. De todos los disparates que escribió en 1953, claro, luego autorreconocidos como tales disparates, el único que no le perdono es meter en su ristra a las señoras del mercado de Murcia. Como él no ha participado en elección democrática alguna, ignora que las señoras del mercado de Murcia me votaron a mí por 2 veces. Y lo votaron presentándose por UCD, es decir, por el partido
del centro. Y de esto vamos a hablar más tarde, porque claro, él presume de que no es extrema derecha, porque de hecho ha militado en un partido de exfranquistas que se metieron a centristas. Menos mal que Carrillo no ha sentido nunca la tentación poética, porque el devoto Semprún, al adoptar a Stalin como padre, se nos ha muerto el padre, al menos no renegó del suyo. En cambio, le agradezco vivamente que después de reproducir la ristra nos refiera que Carrillo le abroncó por hurgar en las heridas de Stalin, en los crímenes de Stalin. Perdón, le abroncó porque hurgar en las heridas de Stalin, en los crímenes de Stalin, era solo masoquismo pequeño burgués, por lo que convenía enterrar cuanto antes el expediente del stalinismo. Y Semprún le dijo que pensaba seguir hurgando. Gracias a Dios, ni en sus peores momentos de progresismo ha desmentido Semprún por completo la sangre de Maura. Eso de enterrar expedientes, el stalinismo para Cuellos, es una segunda naturaleza para Carrillo. Pero algunos no hemos muerto y no le vamos a dejar. Bueno, pues este espíritu combativo, polémico, está en todo el libro. Ya digo que esto no es propiamente historia, pero lo es en tanto que tiene datos y testimonios, que es en lo que se basa la mayor parte de la historia de la guerra civil y de la historia contemporánea. En testimonios, claro, uno coge a cualquier historiador, sea de la tendencia que sea, a Preston, no me sale el nombre ahora, Hugh, bueno, en fin, a los que se tienen por más limpios y libres de contaminación ideológica. El País sacó un volumen, que traeré en su momento, sacó un volumen muy interesante, era una historia de la guerra civil dirigida por este que tiene fama de más neutral, que ahora no recuerdo cuál es, y muchos historiadores de signo contrario, y era un volumen muy interesante. Pero es que sea cual sea el signo del historiador, sea de izquierda, socialista, progresista, socialdemócrata, comunista, parafascista, simpatizante del fascismo, sea lo que sea, al final la historia de la guerra civil es fulanito me dijo, menganito me dijo. El ejemplo más claro es el de la caza del proletario por parte de los señoritos, unos señoritos que organizan una caza de proletarios y lo llamaban el juego de la distribución de la tierra, o la reforma agraria, lo llamaban la reforma agraria, porque iban a cazar proletarios, iban a cazar obreros y les decían: ¿no quieres tierra? Bueno, pues te vamos a dar la tierra de la sepultura, te vamos a dar tierra, vamos a repartir tierra. Bueno, pues eso evidentemente es tradición oral, no hay ningún documento fehaciente que pruebe que eso sea verdad o una ficción literaria, y la inmensa mayoría de lo que hay es tradición oral, no son bueno, aquí hay muchos documentos, pero hay una buena parte que es testimonio oral del comandante tal, del comandante cual, y eso vale lo que vale la palabra de uno. Y esa es la historia contemporánea, así que imaginémonos la historia antigua o la historia de tiempos más recónditos. Como digo, tiene demasiadas expansiones y concesiones, porque cuando quería buscar uno de estos pasajes en los que él se sitúa en el centro entre la historiografía de izquierdas y la historiografía de extrema derecha de la Fundación Francisco Franco, pensé, ¿cuál es el historiador izquierdista que opone a la extrema derecha de la Fundación Francisco Franco? Y pensé, Preston no, porque al final dice Javier Tussell, ¿no? Entonces busqué Javier Tussell para buscar este pasaje en el que oponía a la Fundación Francisco Franco con los historiadores comunistas. Busco Javier Tussell. Entonces, Javier Tussell, saepe et aliquando iucunde. Claro, esto no es serio. Esto no es serio. O sea, a menudo y a veces con cachondeo. Hombre, yo he venido aquí a que me diga usted las veces que aparece Javier Tussell. Dígamelo, además tampoco son tantas, son... Madre mía, esto encima huele a tabaco. Lo he comprado por 4 euros, así que... dígame cuándo aparece Javier Tussell, no me haga un juicio de valor. Pero claro, es que ni siquiera me... aparece Vladimir Soloviov, pero ya por curiosidad,
133, pero imagino que será un personaje menor. Vladimir Solovyov, Bulganin. Por cierto, que en este tipo de historias, aquí está, Vladimir Solovyov ha estudiado recientemente, no, es un historiador moderno, no es. Bueno, centrémonos. Que decía, bueno, pues no me dice cuándo sale Toussaint, pero yo desde luego no espero de ninguna manera que me digan cuándo sale Franco, porque digo, hombre, Franco dirá directamente Passim por todas partes. Entonces, es tontería buscar aquí a Franco, porque Franco aparecerá en cada página. Bueno, pues busco Francisco, general. Passim, vale, muy bien, era lo que yo me esperaba, Passim, pero es que dice Passim ultramortem, o sea, por todas partes, más allá de la muerte. Claro, esto no es serio, esto es un cachondeo. Pero bueno, tiene más espíritu de historiador acrítico que Paul Preston, que hace la barra basada, hace una de Pópulo Bárbaro y ni siquiera cita a Ricardo de la Cierva, lo cual es un despropósito, es un disparate, porque lo crean o no, aquí hay documentos de los que sin duda alguna se habrá vuelto a servir Paul Preston, incluso diciendo que no, es cosa mía. Esto es un libro de... Ah, bueno, esto es una crítica terrible contra Carrillo. El libro basta ni más ni menos que de Enrique Lister, de 1971 en París y 1978 en Madrid. O sea, es el anticarrillismo desde las filas más reconocidas y acentradas del comunismo. Por supuesto que si yo busco, por ejemplo, al padre Ladañi, que da cuenta de cómo Carrillo, aunque él dice Carrillo, el padre Ladañi, desde Hong Kong, explica, usando la prensa china, en su magnífico autorretrato del Partido Comunista Chino, explica cómo vino Carrillo, porque al final Carrillo se hizo un demócrata, eso no sé. O sea, este libro va orientado a demostrar que Carrillo fue un estalinista, cosa que el propio Carrillo pues deja entrever cuando dice que con la transición renunciaron a sus métodos, lo dice de una manera muy vaga, pero hay que entender, dictatoriales, criminales, asesinos, totalitarios, porque el Partido Comunista reprimía a los comunistas y los purgaba, y lo hacía con violencia, y era una estructura dictatorial y totalitaria. Y es cierto que en la transición Carrillo acepta para el Partido Comunista la españolidad de la bandera de España, pero también los métodos democráticos, renuncia a la violencia, que hasta ahora era lo normal en el Partido Comunista. Y encima va a China a decirles que estaría bien incorporar los partidos como en las democracias burguesas, y entonces los chinos le dicen que ni hablar, que nada de crear partidos. Paradójicamente yo he visto ya a bastantes apologetas del comunismo, estos que podríamos llamar neocomunistas, como los franquistas estos cutres de meme, habría que llamarlos neofranquistas, pues hay neocomunistas igualmente, también de meme, que sacan memes diciendo en China hay partidos democráticos. No sé de qué China roja estás hablando tú, pero en China roja no hay partidos democráticos, ni democracia burguesa, ni nada parecido, y si lo que quieres con eso es convencer a alguien, pues el que sea demócrata te dirá, no, eso yo no lo quiero, yo no, la dictadura roja yo no la quiero, y el que sea maoísta y comunista y estalinista dirá, eso tampoco lo quiero, yo para qué quiero partidos democráticos, yo quiero al timonel ahí dando caña. No sé a quién pretenden convencer, pero en China roja no hay partidos democráticos. Fue Carrillo a proponer que tal estaría así, y le dijeron que no, Bueno, Carrillo se hizo un demócrata, pero era estalinista, y era, por supuesto, mucho más estalinista de lo que él confiesa en sus memorias, y de todas maneras tampoco corta los lazos para evitar que se sepa. Lo que hace es seguir la técnica de Paul Preston y decir que no ha leído los libros, decir que no lee los libros que se escriben contra él. Pero es muy difícil negar que Carrillo era un pedazo de estalinista y que purgaba al modo estalinista, y bueno, eso
Eso está bastante claro. Bueno, pues ya lo digo, prefiero este libro al de Preston a pesar de su obvia imparcialidad. Y ahora me gustaría hacer un pequeño comentario sobre ¿por qué ha dicho este artículo en ACAL? Ha dicho: se volvió especialmente polemista a partir de los años 80. Bien, evidentemente esto es un libro de los 90. Carrillo miente, no puede ser más polemista. Después de convencerme de que hay que recuperar a Ricardo de la Cierva, aunque su historia de España para niños y abuelos y para que lo lean ahí, siendo muy franquistas, en torno a la chimenea franquista, mientras cantan montañas nevadas o incluso yendo de excursión a la sierra de Guadarrama, ¿verdad?, con el brazo en alto. Aunque todo eso me produzca verdadero horror y urticaria y me produzca sarpullidos, y la portada de su historia de España para niños me recuerde a los escolares fascistas de Felice Casolati, a pesar del espanto con que yo veía estos libros, pues he decidido que hay que recuperar a Ricardo de la Cierva, para evitar que nos hagan la historia en meme, no ya en fascículos, no ya en cómic, que también Forges hizo su Forges Historia de España, sino en meme. Para evitar que nos hagan la historia en meme hay que recuperar a historiadores de verdad como Ricardo de la Cierva. A pesar de ser, ya no digo, enormemente parciales, y luego nadie le niega el franquismo. Y he comprado libros de Ricardo de la Cierva que me parecían muy interesantes. La historia del socialismo en España. Bueno, creo que a esto se vio precedido de una historia secreta del socialismo. Sarpe, 1986. Historia del socialismo, pero creo que esto es una obra anterior, aunque no estoy muy seguro. Prólogo con colaboración socialista. No está fechado. No está fechado. Bueno, esto es una historia seria, historia del socialismo en España, 1879-1983. No es demasiado polémica, no entra demasiado en polémica, aunque claro, evidentemente, al llegar hasta 1983, pues evidentemente entra en polémica con los socialistas actuales y con la postura actual del PSOE. Esto en cuanto a la historia del socialismo. Y luego tiene una historia de la derecha, una interesantísima historia de la derecha, análoga a la que los conservadores británicos han venido haciendo a propósito de recuperar las figuras de Winston Churchill, aunque Churchill cambió de chaqueta, de Winston Churchill, y se han ido remontando hasta Burke. Bueno, pues yo creo que antes de que la derecha británica, antes de que los conservadores británicos hicieran esta historia y se remontaran hasta Burke, bueno, no, porque claro, es que también está... yo creo que se adelantaron los norteamericanos con la mente conservadora. Probablemente se adelantaron los americanos y, por supuesto, apropiándose como conservadores de figuras masónicas, revolucionarias de otros tiempos, pero que ahora podríamos considerar de derechas, y en el caso de Estados Unidos algunas de extrema derecha, a pesar de que en su tiempo eran humanitarias, revolucionarias, etc. Bueno, pues el Burke de la derecha española para Ricardo de la Cierva es Jovellanos. Parte de Jovellanos para hacer una historia de la derecha española, y llega hasta Fraga. La derecha sin remedio, 1801-1987. De la prisión de Jovellanos al martirio de Fraga. El libro que describe lo que todo el mundo sospecha, pero nadie se ha atrevido a revelar. Camilo José Cela hace una observación muy curiosa, y es que aquí todos somos de derechas desde la invasión musulmana. Él dice, no, es que nuestra política tiene poca diversidad. Es un artículo bastante adelantado a su tiempo, si queremos verlo por un lado, pero muy hijo de su tiempo si pensamos en los años 70. Él decía que la política española ha sido blanca, masculina y de derechas. Masculina, pues desde Indíbil y Mandonio, entendiendo que antes podría haber habido una especie de
de matriarcado, un matriarcado ibero y el matriarcado vasco, pero nuestra política es masculina, es de Indíbil y Mandonio. Bueno, es blanca. Los genetistas están ahí dándole vueltas a las poblaciones primitivas, y lo mismo un día te dicen que la población primitiva de España desapareció por completo, al menos la parte masculina, y luego te dicen, no, a lo mejor nos hemos pasado, dejémoslo por el momento, pero digamos que... Y dice, y de derechas, y la población, la política española es de derechas desde Muza, desde la invasión musulmana. Tanto por la reacción, porque se dice ser más de derechas que Don Pelayo, como porque la política musulmana, la política islámica, pues evidentemente es de derechas también, aunque ahora se entiende como una especie de socialdemocracia, que el gobierno del Islam es una especie de... Pero claro, hay muchas maneras de entender el gobierno del Islam. No es lo mismo, desde luego, el socialismo árabe de Gaddafi que el medievalismo, el ponerse medievales con toda la población como hace el Estado Islámico, que por cierto ahora parece ser que está en guerra con los talibanes. Bueno, pues el gobierno islámico, tal como se entendió en la península ibérica, podemos decir que era bastante de derechas. Y por eso dice Cela, aquí somos todos de derechas desde el 711. Bueno, pues Ricardo de la Cierva tiene que ir a un momento en el que ya no todo el mundo era de derechas. Podemos decir que todo el mundo era de derechas desde el 711. Y desde 1801 hay una derecha. Y aquí surge la derecha española. Y la historia hasta llegar a Manuel Fraga. Leo la contraportada. Nunca se había abordado en España la historia de la derecha en la edad contemporánea. Algunos estudios antiguos y recientes resultan manifiestamente incompletos. La actual crisis de la derecha española es una realidad hiriente que la propia derecha, política, social y vergonzante, ha pretendido solucionar desesperadamente mediante la eliminación histórica de Manuel Fraga Iribarne, el más importante estadista de la derecha española en este siglo, con Maura, ya hemos visto a propósito de Semprún el elogio a Maura, y Gil Robles. Este libro analiza de forma implacable las circunstancias públicas y secretas de la defenestración de Fraga, cuyo principal responsable político... O sea, en realidad, cuando dice lo que todo el mundo sospecha pero nadie se ha atrevido a revelar, lamentablemente no se refiere a es que venimos de Jovellanos, eso era un secreto, no, sino a cosas más banales y propias de su tiempo que ahora ya nos dan igual, bastante igual. La defenestración de Fraga, cuyo principal responsable político es Óscar Alzaga, a quien se dedica un capítulo sorprendente. Esto ya nos da igual, bastante igual. Como punto de partida, o sea, nos importa más Jovellanos que Fraga, ¿para qué vamos a mentir? Un capítulo sorprendente como punto de partida y luego como conclusión de un análisis histórico sobre el nacimiento y evolución de una derecha múltiple y suicida que brota a finales del siglo XVIII y compensa sus innegables logros y contribuciones históricas mucho más relevantes que las de la izquierda. Hombre, bueno, uno pensaría, bueno, sí, la seguridad social que se atribuye a Franco no es de Franco, pero hunde sus raíces en el canovismo y en los conservadores. O sea, sí, en la derecha, vamos, en la derecha. Mucho más relevantes que las de la izquierda. Y la jornada de 8 horas se debe no a lo que se entiende habitualmente como izquierda, los rojos, sino a los negros, los anarquistas. Es como los monjes negros, los monjes blancos, los anarquistas, que yo no los metería en la... Yo no los metería en la... no los metería en la izquierda así tan... Los anarquistas están fuera. Quieren estar fuera, aunque luego se hayan asociado ahí con los rojos, pero yo no diría que la jornada de 8 horas se deba, con la huelga de la canadiense, se deba a la izquierda. Son los anarquistas, que no es lo mismo que la izquierda. Y además a los anarquistas, como el taoísmo, que es conservador... Bueno, no voy a decir que los anarquistas sean de derechas. Me limitaré a decir que no son lo que podemos entender como la izquierda.
desde ese punto de vista polémico del que hablaba Gustavo Bueno, porque para Gustavo Bueno no